Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero pedirle que por favor vaya al Evangelio de Lucas, Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, para tomar una porción ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22 y meditar en el tema un espacio reservado para el que cree. Un espacio reservado para el que cree. Lucas capítulo 22, vamos a tomar el versículo 29. Dice la bendita y soberana palabra del Señor: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. A veces nosotros queremos evitar los problemas que pueden darse a la hora de participar en algún evento. Principalmente si son eventos donde va a existir una gran concurrencia de personas, pues uno quiere llegar y cómodamente ubicarse. Cuando usted va de vacaciones y va a necesitar alojarse en un hotel, lo normal que hacemos es hacer una reservación para que cuando lleguemos se nos asigne el lugar donde vamos a estar. Y así evitar algún problema de que cuando lleguemos al lugar no tener donde alojarnos, ¿verdad? Y eso pues de algún modo a veces complica aquel paseo de placer, de compartir con nuestra familia que podamos tener. Pero hay ocasiones también en que nosotros somos invitados a eventos en donde no tenemos que reservar, sino que hemos sido invitados exclusivamente y la persona o la organización que nos ha invitado nos asigna un lugar, un espacio donde usted se va a acomodar. Y es bonito porque cuando usted llega, usted se sienta y solamente lo dirigen donde está el espacio que usted va a ocupar. No, usted no tiene que andar buscando dónde me siento aquí. No, ya le dicen, este es su espacio. Si es para su familia, aquí va a estar toda su familia. Si va a compartir mesa con otras familias, le hacen saber. Entonces, pero eso muestra la planificación previa que ha tenido el que está desarrollando el evento para que todos sus invitados estén cómodamente, se sientan bien. Pero como nosotros, humanamente hablando, en el fútbol dicen después del partido lo bueno es comentarlo. Y después de un evento, ¿qué cree que pasa? Vienen los comentarios. Vienen los comentarios, hermano, de algunos de satisfacción, pero otros de insatisfacción. Y la mayoría de veces es de insatisfacción, porque se nos asignó un lugar y estaba muy cerca, o estaba muy lejos, o estaba en el centro y no se podía salir, o la persona que estaba a mi lado hablaba mucho, o hablaba muy poco, no se podía platicar con él. De todas maneras, hermanos, nosotros estamos mostrando insatisfacción. No nos sentíamos cómodos en ese lugar y lo manifestamos. La insatisfacción, hermano, está en el corazón del ser humano. Y la insatisfacción, amado, la palabra del Señor la presenta
como una consecuencia del pecado. El no estar o no sentirse cómodo en cómo yo soy, en quién soy yo, cómo me hizo el Señor. Y por supuesto que eso, hermano, es la insatisfacción. Se caracteriza por la queja, el egoísmo, el orgullo, pero también, hermano, por la búsqueda de encontrar una plenitud en cosas materiales, en un estatus social, en una posición de autoridad o de notoriedad. En muchas cosas se manifiesta, pero es, hermano, en sí el resultado de lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón yo no siento comodidad, voy a buscarla, saciar esa insatisfacción por mis propios medios. Hoy es común el querer reflejar una apariencia agradable. Y lo más inmediato que nosotros tenemos son los filtros. Para eso se inventaron los filtros, porque ahí usted se quita las arrugas, los lunares, las verrugas y todo, y tiene una apariencia, pero esa no es usted. Esa persona no es usted, está manipulada, pero la hace sentir a usted bien. La mayoría tienen fotografías en sus perfiles de cuando eran jóvenes. Sí, porque ahí usted siente comodidad, pero es usted, no, es un reflejo de lo que la insatisfacción que hay en su corazón. Y por supuesto, hermano, la insatisfacción va a manifestarse en algunas ocasiones en lo que es la murmuración. Vamos a comenzar a expresar el sentir que hay en nuestro corazón. Y la murmuración va a ir contaminando a otros más. Y por supuesto, va a llegar un momento en que se va a manifestar el pecado. En la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel estaban esclavizados en Egipto. Eran esclavos. Esa era la condición de ellos, esclavos. Pero a Dios le plació sacarlos de esa condición en la que ellos estaban y llevarlos y darles heredad en la tierra, darles a ellos, Dios voluntariamente, llevarlos, guiarlos por el desierto e introducirlos a esa tierra. Para que pudieran funcionar como nación, el Señor los ordenó en tribus. Y cada tribu tenía una función dentro de la administración del pueblo de Israel. Dentro de esas 12 tribus, Dios escogió a una tribu que era la que iba a administrar los asuntos espirituales, aquella que iba a conectar al pueblo con Dios. Y esa fue la tribu de Leví. Los levitas, Dios los escogió, y de entre los levitas, Dios escogió a una familia donde iban a proveer los sacerdotes. De esa familia, de esa descendencia, iban a venir los sacerdotes para que tuviera el funcionamiento que el Señor quería que tuviera la nación de Israel. El Señor era el que estaba planificando todo, cómo el pueblo de Israel iba a funcionar. Cada uno de ellos iban a hacer una función o iban a cumplir una función dentro de la nación. Ahora, están entonces ya constituidos la nación de Israel, y dentro de ellos le mencionaba a los levitas, los sacerdotes, está el tabernáculo para ser administrado. Y a medida se va dando el funcionamiento, comienza a surgir la insatisfacción. Y la Biblia menciona a unos no
extranjeros, no extraños, sino a gente que está íntimamente relacionada con el servicio en el tabernáculo. Y estos eran los hijos de Coré. A ellos se unieron otras familias y como la inconformidad, la insatisfacción en ellos de la obra que se les había asignado a ellos realizar, ellos no estaban conformes con eso. Ellos van ahora donde Moisés. Se unen y van donde Moisés a presentar su queja. Y ellos dicen, basta ya de ustedes, porque aquí todos somos iguales. Todos somos iguales, entonces, ¿por qué ustedes se tienen que levantar como autoridad? Cuando, hermanos, manifestamos esa causa o esa razón, queremos atraer a gente que se una a nuestra causa, que nos dé la razón. ¿Estaban buscando ellos igualdad? No. Ellos dijeron, todos somos iguales, sí, pero con diferente función. ¿Quién la había puesto? Dios. Dios la había puesto, pero ellos dicen, ustedes se han autonombrado líderes de entre la nación. Y es por eso que Moisés va a decir, está bien, Dios va a mostrar si nosotros nos hemos puesto o si es Él quien nos ha puesto. Entonces, hermano, estos hombres van y reclaman derechos que ellos no tenían por qué estar reclamando. Ahora, a mí lo que me llama, que quiero resaltar aquí en esta historia es que Moisés, cuando ellos ponen la queja, llama a los hijos de Coré, especialmente a ellos. En Números capítulo 16, en el versículo 8, Moisés dice a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Oigan, ustedes son ministros del tabernáculo. No porque ustedes sean merecedores de ellos, no porque ustedes tengan cualidades por ellos. Es Dios quien los eligió. Ustedes no eran nada. Pero la insatisfacción nos ciega la vista, hermano, para que veamos las bendiciones de Dios. Y nos quitamos la vista de donde debe de estar de las bendiciones y ponerla en la que nos falta. Ponerlo donde nosotros creemos que debería ser lo correcto. Moisés le dice a los hijos de Coré, ¿ustedes quiénes eran? Nada. Igual que Moisés. Moisés era un pastor de ovejas. Pero dice él, Dios de allá los trajo y los ha escogido, los hijos de Coré. Ustedes son los que llevan los utensilios, lo interno del tabernáculo, el arca, los candeleros. Ustedes son los encargados de transportar eso. Pero ellos no querían esa función. Ahora entonces dice Moisés, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. No es contra mí, no es contra Aarón, es contra Dios, contra quien tú estás insatisfecho por lo que Él te ha dado que hagas. No es contra nosotros. Tu insatisfacción lo que está mostrando es
que tu corazón se ha alejado de Dios. Y como tu corazón está alejado de Dios, no sientes contentamiento en lo que haces. Y no sientes contentamiento en lo que haces porque no lo estás haciendo para el propósito por el cual se te ha puesto en esa posición. Porque la obra que el Señor delega es para gloria suya, no para gloria de los hombres. Claro, los beneficios se pueden manifestar en personas porque gracias a que otros realizaron el evangelismo, la oración, la intercesión, nosotros le pudimos conocer a Él. Y gracias al trabajo y el esfuerzo que cada uno de ustedes está realizando, también, amado hermano, está trayendo otro resultado para bendición de otras personas. Pero quien nos ha escogido y quien nos ha delegado ha sido el Señor. Y por lo tanto, cuando yo no me siento cómodo, en la mayoría de los casos, es por la avaricia, por la codicia de donde yo no estoy. Porque Dios me ha dado un privilegio a mí para desarrollar. Pero muchas veces no estoy viendo cómo Dios me está usando a mí, sino cómo está usando al otro. Y entonces yo no quiero lo que Dios me da, sino que quiero lo que tiene el otro. Eso es lo que el pueblo, los hijos de Coré estaban manifestando. Ahora, hermano, este problema de la insatisfacción está en el corazón del ser humano. Ellos no son los exclusivos de este problema. Porque cuando el Señor Jesús viene, Él escoge a los que iban a estar con Él. Él los escogió. Él dijo, quiero a este, a este y a este. Vengan, estén conmigo. Yo les voy a enseñar. Van a aprender estando conmigo. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? Lucas capítulo 22, versículo 24. Dice que hubo también entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los discípulos. Una disputa, miren lo que estaban peleando, sobre quién de ellos sería el mayor. Quizás, hermano, la discusión entre ellos fue bastante fuerte. El Señor Jesús los dejó que pelearan entre ellos, que se discutieran, que se dijeran lo que se tenían que decir. Pero muestra que cada uno de ellos no estaba satisfecho en la posición en que Dios le había ubicado en el ministerio. Ellos querían saber quién era, quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el mejor, quién era el que iba a mandar. 2 se adelantaron y dijeron, Señor, que yo esté a tu derecha y que mi hermano esté a la izquierda. Juan y Santiago o Jacobo. ¿Qué muestra eso? Ellos andaban buscando una posición que les diera notoriedad, que los hiciera sentir a ellos importantes, que los hiciera ver o más bien sobresalir entre el grupo. Es decir, quería que los vieran a ellos, no a Jesús. Y es ahí, hermano, donde el Señor Jesús va a corregirnos y va a hacernos ver dónde es que debe de estar nuestra satisfacción dentro de la congregación. El Señor les dijo en el versículo 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. En el mundo funciona de esta manera, dijo Jesús. En el mundo hay una élite, un grupo de personas importantes que se eligen
para gobernar las naciones, y la gente que está bajo sus gobiernos los admira, los tiene en alto. Son la gente más importante. Todo mundo quiere conocerlos. Dice ahí, ellos ejercen autoridad, mandan, porque tienen bienes además. Y nosotros, la gente, aunque esa persona sea un corrupto, lo admiramos. Y queremos imitarlo. Los llaman bienhechores, hacedores de bien. Entonces, hermano, ellos se han ganado una reputación de aceptación para la gente. Y entonces eso de una manera inconsciente me está formando a mí la manera de cómo yo quiero buscar las cosas. Y es ahí donde Jesús va a decirles en el versículo 26. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Perdón, el 26. Mas no así vosotros. El mundo funciona de aquella manera. ¿Sí? Así funcionan ellos. Pero entre ustedes, entre mi iglesia, dijo el Señor Jesús, no es así. No así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El orden del mundo está al revés. Entonces Jesús va a corregirlo para que la congregación, para que su iglesia funcione de la manera correcta. Y es por eso que Él también va a compararnos con un cuerpo. Porque en un cuerpo hay diferentes miembros. Pero no podemos decir que un miembro es más importante que el otro. Cumple una función distinta, sí, que puede ser más vital, pero necesaria para el cuerpo. Jesús les dice, entre ustedes no va a ser así. Porque a quien yo ponga en una posición, esa autoridad y esa posición se la he delegado yo. El mayor sea como el más joven. Por supuesto, esto en el sentido cultural, social, familiar de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque en la nación de Israel, el mayor, ¿qué pasaba con él? Si era varón, por supuesto. El mayor merecía doble porción de la herencia familiar. Era el más beneficiado. Y el menor era el que hacía lo que los más grandes no querían hacer. Y quizás a algunos de nosotros nos tocó de esa manera. Pero Dios, hermano, en su reino, en su iglesia, Él pone al que Él quiere. Cuando Samuel visita a la familia de David, David no era el mayor, era el menor. Los mayores estaban en el ejército y David, ahí anda a cuidar esas ovejas. Él era el menor. Entonces, hermano, pero David allí está, ejerciendo su labor con alegría. Porque ¿cómo se le conoce a David? Como el dulce cantor. Aquel que incluso Saúl lo lleva a su palacio porque ejecutaba bien el arpa. Era un gran músico. Y ese talento lo utilizaba y lo siguió utilizando para exaltar a su Dios. Mientras estaba allá en las labores que nadie quería hacer, él se deleitaba adorando a su Dios. Puede ser, hermano, que aquí usted no, lo que usted está haciendo
Ahora, alguien podría pensar que no corresponde con lo que usted puede hacer. Pero el asunto es que usted debe de gozarse en lo que hace, porque lo hace para el Señor. David, Dios le había asignado un lugar que él iba a ocupar. En el pensamiento de Dios estaba el lugar que David iba a ocupar, pero no en su familia. Para su familia él era el menor, pero como el que manda es Dios. Entonces, amado hermano, si nosotros nos sometemos y aceptamos que el que está en el control es Dios, vamos a sentir satisfacción. Y si Él quiere, si a Él le place una posición mayor, Él es el que nos va a promover. No somos nosotros los que debemos de estarnos promoviendo. David no se promovió, incluso ni lo invitaron a la fiesta. Él no estaba invitado por sus padres, no, dijeron allá está cuidando las ovejas. Pero Dios le dijo al profeta, mándalo a llamar, porque es a él el que he elegido para que tome el trono de Israel. Esa es la posición que yo le he asignado a él. Gloria a Dios. Ahora él está allá, sí, yo sé, pero yo lo he visto ahí. Usted, hermano, y yo quizás estemos haciendo algo, pero deleitémonos en eso, porque Dios sabe cómo Él lleva el proceso para darnos el lugar que Él desea. Él le dijo, Jesús, mas no así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven. Es decir, el que hace lo que los otros no quieren hacer, pues. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo, dijo Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Ustedes ven el orden que está allá? ¿Fuera? Sí, pero vean el orden aquí. Si copiáramos ese orden aquí, yo sería el servido, ¿o no? Los discípulos tenían que servir a Jesús. Pero dijo él, el Hijo del Hombre, vino a servir. A servirnos. Él se humilló, ¿para qué? Para darnos ejemplo de cómo funciona en el cuerpo de Cristo o en la iglesia del Señor. ¿Cómo funciona de esto que estamos hablando? Ahora, a Pedro quizás le costó mucho aprender esto. Pero cuando él era anciano, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió en 1 de Pedro 5, 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No dijo por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No es, hermano, para que se enseñoreen, porque el Señor Jesús dijo, mira, en el mundo los gobernantes se enseñorean y ejercen dominio, pero entre ustedes no va a ser así. Y Pedro aquí nos está diciendo claramente que no debemos tener señorío, sino con la autoridad que Dios nos ha dado. Y por supuesto, primeramente dijo, siendo ejemplos de la grey. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes son los que me deberían de servir a mí, pero yo les estoy dando el ejemplo para que ustedes me imiten a mí. De la misma manera, ahora nosotros debemos de imitar lo que el Señor hizo, primeramente para darles ejemplo a sus discípulos y luego para dejarlo de ejemplo para cada uno
de nosotros. Pero el Señor Jesús dijo, el verdadero gozo, la verdadera satisfacción que nosotros debemos tener no es en las posiciones en un organigrama de una congregación, es en Él. Él dijo en el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, dijo Jesús, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Allá yo los he invitado para que ustedes participen. ¿Quiénes? Los que permanecen con el Señor, los que le han creído, tienen un lugar reservado para estar junto a Él. Nosotros fácilmente nos distraemos de lo que verdaderamente es importante. Si no estamos haciendo esto, me desanimo. Si no pasa esto en el ministerio, me desanimo. Pero debemos de entender que no siempre vamos a estar en una posición donde vamos a ver milagros, donde todo va a ir bien, sino que van a haber momentos en que vamos a flaquear, aunque parece que la mano de Dios nos está moviendo. Y es ahí donde necesitamos tener, hermanos, en mente lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente. Y lo que Dios quiere que tengamos en mente es el lugar que Él nos ha reservado. En Lucas capítulo 10 nos dice que Él envió a 70. Les dijo, vayan, prediquen, sanen y hagan esto y lo otro. Y ellos van. Y cuando ellos regresan, vienen que no cabían de felicidad. Había gozo en ellos y le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire qué maravilloso, ¿o no? Es maravilloso lo que estaba haciendo. Pero el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, bravo, y va a venir contra ustedes. Por lo tanto, ustedes, les dijo el Señor Jesús, yo les voy a dar poder a ustedes de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero su contentamiento, su gozo, su satisfacción no debe de estar en eso. ¿Dónde debe de estar? Versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El mayor gozo es nuestra salvación, porque tenemos derecho a una herencia eterna. Eso, hermano, dijo el Señor Jesús, es lo que debe de producir satisfacción en ustedes, y por eso cada día debe de ser el combustible que los motive a seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, las razones para desanimarnos van a venir siempre. No se debe de olvidar usted que tenemos un enemigo que lucha día a día contra su iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Y Él también va a luchar hasta el último momento para hacernos sentir a nosotros insatisfechos. Les digo, ustedes gócense, porque sus nombres están inscritos en el libro de los cielos. La esperanza de ustedes deben de estar allá. Cuando Él está hablando con sus discípulos, ellos se entristecen. Y el Señor Jesús les dice en Juan capítulo 14, no se entristezcan, no tengan miedo. Aquí les voy a dar una palabra para que se motiven. En Juan capítulo 14, 2, en la
casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y sabe para quién son esas casas o esas moradas? Dígalo fuerte, hermano. Para nosotros. Esas moradas de las que el Señor Jesús está hablando, les está motivando a sus discípulos a decir, no pongan la esperanza en este mundo, porque todo esto va a ser destruido. Hay guerras por todos lados, pero también nos podemos morir de una enfermedad. No necesitamos un misil. Si un virus mató a millones, ¿para qué? ¿Para qué gastar tanto con un misil? No, pero el Señor dice, bueno, es que la inseguridad va a estar siempre a nuestro alrededor. Por una u otra razón, la inseguridad va a estar presente todos los días de nuestras vidas. Pero hermano, qué bonito es. Por ejemplo, usted está aquí en este país, pero usted dice, bueno, y si me voy, allá tengo una casa, tengo ganados, tengo tierra donde trabajar. ¿Y qué pues? ¿O no? Pero si no tiene nada, ya está que ni quiere comer porque quiere ahorrar todo lo que no ha ahorrado en 20 años. Pero si usted tiene seguridad allá, a usted no le aflige eso. Bueno, si no tenemos nada en el cielo, preocupémonos. Si mi nombre no está inscrito en los cielos, ahí sí, preocupémonos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me puedo ir de aquí. ¿Y para dónde me voy a ir? Entonces, hermano, pero el Señor Jesús dice, ustedes deben de tener esa seguridad de que son míos. De que son míos, y como son míos, yo les he asignado, yo les he reservado el espacio a ustedes del que van a disfrutar. Y Él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, pero el Señor Jesús se va para el cielo y yo cómo me voy para allá. Dijo Él, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a venir por nosotros, Él nos va a venir a traer, Él nos va a llevar a su casa. Somos sus invitados especiales en ese lugar. No es, hermano, por habilidad, por inteligencia humana, es Cristo el que va a venir y nos va a llevar a ese lugar. ¿Y sabe por qué el Señor Jesús nos va a llevar a ese lugar? Porque dijo Él, para que donde yo estoy, estos también estén. Y en la oración que Él hace en Juan capítulo 17, Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús, mire qué especial, pidiéndole al Padre para que el lugar que iba Él a ocupar, nosotros también estuviéramos ahí. Qué amor, porque no merecemos esa invitación nosotros. Y sin embargo el Señor Jesús dice, donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. ¿Y cuándo es que usted quiere estar con alguien? Cuando lo ama. Cuando usted ama a una persona, usted quiere estar siempre con esa persona. Es por eso, hermano, aquí hay jóvenes. Si ustedes de novio no quieren estar juntos, ¿y para qué se van a casar? No se compliquen, es que eso no hace sentido. Si ustedes de novio pasan todo el tiempo discutiendo, peleándose y todo eso, y en el matrimonio olvídese. Entonces, hermano, cuando usted elige pasar el resto de su vida con alguien, es porque lo ama, es porque lo extraña cuando no está con usted. Es por eso. Pero Jesús entonces nos está enseñando el gran amor que Él tiene para con nosotros, porque Él dice, donde yo estoy,
no vamos a estar 10 años ni 100 años. Es la eternidad allá al lado de Jesús en su reino. Pero si yo no estoy satisfecho aquí con Jesús, ¿y para qué quiero ir a la eternidad para estar con Él allá? El Señor Jesús no nos va a incomodar. ¿No querés estar conmigo? No hay problema. Ahí hay un fueguito calientito para que te vayas para allá. Usted quiere estar con alguien que ama. El Señor dice, yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Y debemos de estar anhelando estar con el Señor Jesús, compartir con Él para siempre. Él no va a llevar a nadie que no quiera estar con Él. Ahora, si su placer, si su satisfacción, usted la va a encontrar en el ministerio, en la predicación o en lo que usted haga, ahí si usted se siente bien, pues sígalo haciendo. Pero usted no va al cielo, porque con quien usted debe de sentir gozo es con Jesús. Aunque no esté predicando, aunque no esto, aunque no lo otro, yo debo estar contento con mi Jesús. Porque además, si no predico aquí, ahí en la calle nadie me prohíbe para que lo haga. Pero la insatisfacción, hermano, la gente busca visibilidad. Dijo una persona que se fue de aquí. Ahí nunca me pusieron a predicar. Y le preguntan, ¿y tomó la escuela de líderes? No, dijo, esa es una pérdida de tiempo. Porque ellos quieren satisfacerse a ellos mismos. Quieren hacer lo que les pega la gana. Y creen que el tener un privilegio es dado por los hombres o por imposición. Es porque Dios lo ha dado. Hermano, posiblemente usted, si está en el servicio, usted haya sentido la carga pesada. Pero lo que usted debe de saber, que lo que está haciendo, Dios se lo ha dado. Y no importa qué, hágalo, dijo el apóstol Pablo, sea de hecho o de palabra, hagámoslo para el Señor. Porque el Señor no solo desea que estemos con Él, Él mostró el lugar donde quiere que usted y yo estemos. ¿Quiere leerlo? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Para que veamos lo que el lugar que el Señor nos ha reservado para cada uno de nosotros. Apocalipsis 21:1. Dice, vi, dijo Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor le muestra a Juan cómo es el lugar. Si usted quiere pasar un buen momento, disfrutar unas hermosas vacaciones, usted va a rentar o va a reservar algo
cómodo. No cómodo para su bolsa, ¿verdad? Sino cómodo porque le va a dar descanso a usted. Va a invertir, ¿por qué? Porque usted quiere disfrutar con su familia, con su esposa, con sus hijos. Entonces usted no escatima esfuerzo para pasar un momento muy grato y va a reservar lo mejor que usted pueda hacerlo. Jesús, Él nos ha reservado este lugar, todo nuevo, para que usted y yo estemos con Él. Esa es la verdadera satisfacción de que Él tiene un lugar preparado para mí porque he creído en Él. Mantengamos esa esperanza, porque así como todo lo que Él ha cumplido en el tiempo pasado, Él va a cumplir lo que aún falta. Él se aseguró con la propia autoridad y voz de Él, dijo: escríbelo, porque estas palabras se cumplen sí o sí. Tenemos la seguridad de parte de Dios de que ese lugar es para todo el que cree. ¿Creemos nosotros? Esperemos en Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.